Buenos días, Romadictos. Esto es Historia Roma Antigua. Yo soy Federico Romero y hoy voy a hablaros de una cuestión que yo creo que teníamos pendiente, ¿no? Porque casi todos los canales tienen un vídeo sobre este asunto y en Historia Roma Antigua no podemos ser menos, ¿no? Porque es una de las cosas que más se preguntan a los amantes de la historia, ¿no? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿Qué os parece? A mí me parece que es una propuesta bastante atrevida, ¿no? Porque es una cuestión que se han planteado a lo largo de los siglos, ¿no? Es algo que siempre ha ejercido la fascinación sobre el imaginario colectivo, el pensar cómo una estructura política, un Estado que durante siglos fue la primera potencia en su mundo, ¿no? Pudo caer de esa manera durante el siglo V. Entonces, hoy vamos a tratar de afrontar en este vídeo, en unos pocos minutos, una complejísima cuestión sobre la que hay más de 200 teorías, ¿no? Algunas muy curiosas, como por ejemplo que el Imperio Romano cayó a causa del envenenamiento del plomo, o que causaba las cañerías que estaban hechas de ese material, ¿no? En las que se transportaba el agua a algunas residencias privadas de Roma, o por el clima también, o por el cristianismo. Son muchas las teorías, ¿no? Que se han hecho a lo largo del tiempo. Hay algún autor que las ha cifrado en más de 200, ¿no? Para explicar algo que nos fascina a todos. Así que yo me conformo con que después de este vídeo tengamos una idea un poquito más clara de cuáles sí que tuvieron algún tipo de consecuencia en la caída del Imperio Romano y cuáles no, aunque han sido consideradas históricamente como causas reales, ¿no? y que han tenido consecuencias a la hora de influir en la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿vale? Entonces yo creo que para poder plantearnos esta cuestión primero tenemos que ponernos en escena, pongámonos en escena, ¿no? Yo quiero proponernos un viaje. Vámonos a 4 de septiembre del 476, probablemente en Rávena. Os imaginéis la escena, ¿no? Está allá atrás. Un joven emperador, Rómulo Augusto, algunos que en las fuentes llaman despreciativamente Augustulo, ¿no? Que paradójicamente se llama como el primer emperador que hubo, como Augusto. Este puesto abdica del trono imperial ante Odoacro, ¿no? El jefe de lo que quedaba del Imperio Romano en ese momento, que se había revuelto contra él y contra su padre, el Magister Militum Orestes, y había decidido no asumir el trono imperial. Él sabía que como bárbaro, él era el jefe de los érulos, los estiros, los rugios, una serie de bárbaros de ascendencia germánica. Se había rebelado, había pedido tierras a Orestes se las había negado y se había rebelado contra él, lo había vencido cerca de Plasencia, y lo había asesinado. Sin embargo, a este joven ya no lo consideró ni siquiera tan peligroso ni digno de ser asesinado, así que al no considerarlo peligroso por su temprana edad, lo jubiló, por decirlo de alguna manera, le asignó una pensión y lo retiró al sur de Italia. Muchos afirman que estuvo retirado y que pasó el resto de su vida en la zona de Nápoles, en Campania, en un castillo que se llama Castel del Uovo, que hoy en día, muy reformado, aún existe. ¿Cómo se llega a esto? Como un imperio que en el 450 había demostrado ser todavía lo suficientemente poderoso como para derrotar a las decenas de miles de guerreros del poderoso Atila, se ha derrumbado en 20 y pocos años, ¿no? ¿Cómo es posible haber llegado a este proceso? Bueno, pues yo creo que para poder contestar a esta pregunta, primero deberíamos de contestar a varias respuestas previas, ¿no? Y hacernos otra serie de preguntas antes de poder llegar a esta pregunta. ¿Por qué cayó el imperio en Occidente y no cae en Oriente? Es una pregunta que nos podemos hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo bien Occidente que no hizo bien? ¿Qué hizo bien Oriente que no hizo bien Occidente? Porque Occidente sobrevivió 1000 años más como imperio, no lo olvidemos.
Y yo me atrevería a añadir una tercera más, y es, si en la famosa crisis del siglo III el Imperio Romano sobrevivió a unas invasiones bárbaras mucho más violentas, a 50 años de crisis económica y demográfica y a continuas guerras civiles, ¿por qué no sobrevivió a la segunda mitad del siglo V? Yo creo que si encontramos las respuestas a estas preguntas, podremos encontrar las causas y de por qué cae el Imperio Romano en Occidente. ¿Qué os parece si empezamos con ello? Pero antes de contestar estas preguntas, permitidme haceros una introducción a la realidad, ¿no? Y combatir el primero de los errores de los que se parte a la hora de explicarnos esa caída del Imperio Romano, ¿no? Que es el pensar que a partir del siglo III todo el proceso histórico del Imperio Romano en Occidente hasta su caída en el 476 es un periodo de decadencia, de tránsito y hacia un inevitable destino, ¿no? Eso no es así. Os explico. El siglo IV fue un siglo de progreso demográfico, de progreso económico y de recuperación militar. El Imperio Romano da un golpe encima de la mesa y restablece su autoridad, reconstruye limes, recompone las unidades que tenía en las fronteras, se convierte de nuevo en el árbitro de la situación en los conflictos entre los bárbaros y es capaz de llevar la guerra al barbaricum, sacarla desde dentro de sus fronteras, aunque siga habiendo incursiones, por supuesto, no nos engañemos, y llevarla al barbaricum y castigar a aquellas tribus bárbaras que se hubieran podido ofender de alguna u otra manera. Esto no solo pasa en el limes, pasa porque el Imperio Romano surge, tiene un resurgimiento económico. Por ejemplo, hay zonas del Imperio Romano, estoy pensando en Britania, estoy pensando en el norte de África, estoy pensando en Italia, en Grecia central, en el norte de Italia, en la Galia, que experimentan su máximo momento de progreso económico. De hecho, hay zonas de Siria, la arqueología lo ha demostrado, en determinadas zonas de Siria, en Libia, en Argelia, que es ahora en el siglo IV, debido a la expansión económica, cuando se ponen en explotación, cuando antes no lo habían sido, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que esa imagen que tenemos es totalmente falsa. Por ejemplo, en Britania no se alcanzan los niveles de desarrollo que tiene en este siglo IV, que es el momento dorado de la historia romana de Britania y bueno, y una de las historias y uno de los momentos dorados de la historia del Reino Unido, ¿no? Porque no se vuelve a alcanzar el mismo desarrollo económico hasta el siglo XV, el desarrollo que se alcanza en el siglo IV, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar que la historia es un proceso de progreso económico y social ininterrumpido, y eso no es así. Hay grandes momentos de retroceso, y uno de los grandes momentos de retroceso que hay en la historia, en Britania en concreto, es este, ¿no? Es la desaparición del Imperio Romano ya en el siglo V, ¿no? Cuando Roma se retira de Britania, ¿no? ¿Por qué hay ese crecimiento económico en Britania? Porque Britania se convierte en proveedora. Las grandes villae italianas se convierten en proveedoras de las legiones romanas estacionadas en el limes del Rin y del Danubio y transportan sus cosechas de una manera bastante fácil a través de los ríos de Britania. Salen al Canal de la Mancha, del Canal de la Mancha entran por la desembocadura del Rin y de una manera mucho más rápida, sencilla y económica, hasta 50 veces más económica que si se hiciera por transporte terrestre, se surte a las legiones. Es precisamente ya a partir del siglo V, cuando esa parte del limes, Roma, concentrada en defender el corazón de su imperio, concentrada en defender Hispania, concentrada en defender el sur de la Galia, Italia, y cuando empieza a tener problemas también en África, se retira de esa frontera, cuando cede la protección de esa frontera a tribus
de germanos francos, de germanos alamanes o burgundios, que son ellos mismos agricultores y se autoabastecen a sí mismos, cuando Britania entra en retroceso y cuando Britania ya deja de interesar al Imperio Romano, ¿no? Como un territorio productivo, ¿no? Y es abandonado. El norte de África es otra zona también que sorprende por su vitalidad, ¿no? Se convirtió en la zona más rica y productiva del imperio, tanto es así que Occidente acabó dependiendo de ella para su propia existencia. En menos de 10 años, entre el 429 y el 439, fecha en la que Cartago es tomada por sorpresa por el rey vándalo Gensérico, Roma en Occidente firma su sentencia de muerte. Fijaos lo que os decimos, y dependía económicamente de esta zona, ¿no? Y no es extraño, fijaos, porque en el año 400 África proporcionaba solo el 21% de los ingresos al fisco. En el 418, tras ya el abandono de Britania que se había producido, o la merma causada por los saqueos bárbaros a raíz de la invasión del 406-407 en la Galia y el 409 en Hispania, el porcentaje ya había subido de ese 21% que os digo al 60% del total de los ingresos fiscales. Imaginaos lo que supuso la pérdida en el 439, la pérdida definitiva de las provincias romanas en África a manos de Genserico, ¿no? Entonces, como bien os puedo decir, incluso en el aspecto urbano, se nota que el siglo IV no es un siglo de decadencia, sino de recuperación. Ya que si bien en el siglo III comienza a haber un cambio en la fisonomía de las ciudades, que se van amurallando, van reduciendo su superficie por medio de las invasiones y a las guerras civiles y a los saqueos que suelen llevar aparejados, también se multiplicaron los centros de poder imperial más cercanos a las fronteras. Y esto incrementó muchísimo la actividad comercial e hizo que muchas de las principales ciudades orientales y occidentales experimentaran un auge. Estoy hablando de Alejandría, de Antioquía, de Damasco, de Gaza, de Tanis, que se expandieron en el siglo V, incluyendo suburbios que había fuera de sus murallas dentro del recinto amurallado, ¿no? Que hubo que ampliar. En Occidente, por ejemplo, pasa lo mismo con Cartago, con Milán, con Colonia Agripina, con Rávena, que se favorecen del desplazamiento del poder desde la capital, desde el corazón del imperio, desde Italia, a ciudades más cercanas a donde realmente está el problema y está el poder y los ejércitos, que es en la frontera de renano-danubiana, ¿no? Por otro lado, el Estado romano tenía una capacidad logística y redistributiva enorme, ¿no? Tened en cuenta que mantenía en este siglo IV un ejército de unos 300.000 soldados hacia comienzos del siglo V, que absorbía la mayor parte del presupuesto, ¿no? Se calcula que solo en el 361, cuando Juliano se rebela contra Constancio II, contra su tío, solo Juliano fue capaz de mover a 90.000 soldados para su campaña persa. Después, o sea, uniendo a los de Occidente y a los de Oriente, perdón, me estoy liando con los números. Con el ejército expedicionario que trajo de Occidente para relevarse contra Constancio. Cuando Constancio muere, gracias a esa muerte occidental, por cierto, se evitó una sangrienta batalla que le podía haber costado mucho al imperio. Cuando Constancio muere y se juntan esos dos ejércitos, Julián está en condiciones de llevar a 90.000 soldados, mantener sus fronteras y llevar a 90.000 soldados a su campaña persa, en la que, por cierto, encontró la muerte, ¿no? Como imperio tricontinental que era, no nos olvidemos de eso, Roma mantenía una extraordinaria capacidad de redistribución de los recursos y podía suplir con lo recaudado en un territorio las carencias de otro e incluso paliarlas gracias a la generosidad imperial. Por ejemplo, si había malas costumbres en un sitio o había habido una invasión bárbara, el emperador, que era inmensamente rico, podía hacer una donación para favorecer a esa zona o podía excluirla de pagar impuestos durante X años. La existencia del Imperio Romano era una garantía de eso, de esa capacidad de redistribución de la riqueza, ¿no? Entre las diferentes partes del imperio, ¿no? Que incluso si por ejemplo tenía malas cosechas, podía recibir alimentos de otras partes. Todos sabemos que Roma se nutría de los alimentos que venían del norte de África, ¿no? Y si en el norte de África había una mala cosecha, siempre se podían recibir desde Egipto también, ¿no? Se atribuye, de hecho, y se dice también erróneamente, vamos a combatir una de esas causas, ¿no?
que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue la práctica del socialismo de Estado, que consistía en dar a los más favorecidos de la sociedad, a los ciudadanos más desfavorecidos en las grandes capitales, sobre todo en Roma o en Constantinopla, lo que se conocía como la nona. La nona era un impuesto en vino, grano, aceite que recibían las familias más pobres. Esto es falso. Esto es falso. Roma no cayó por practicar el socialismo de Estado, que de hecho, de este socialismo de Estado se ha calculado que solo se beneficiaba el 1,6% del total de los 60 millones de habitantes del Imperio Romano. De hecho, en Constantinopla, tras la caída del Imperio Romano en Occidente, se sigue practicando sin que el imperio caiga hasta comienzos del siglo VII, que yo recuerde. Entonces, descartado este sistema, llegamos a otro tal, a esta causa, llegamos a otra causa también que se arguye, ¿no? Como de problemática o de caída del Imperio Romano, ¿no? Que es el gigantismo que tenía el Imperio. El Imperio Romano, como ya he dicho antes, es un imperio tricontinental. Y estamos en una época preindustrial en la que no existen las telecomunicaciones. Por mucha calzada romana que hubiera, por mucho sistema de postas que hubiera, las noticias tardaban en llegar. Y los ejércitos y los mercaderes y el comercio, la mercancía, los suministros tardaban en llegar, ¿no? A través del sistema de comunicación tanto fluvial como marítimo como terrestre que tenía el imperio, ¿no? Esto acabó dejando claro y dejando patente que el poder había que dividirlo. Se empiezan a hacer ya experimentos de división del poder desde época, fijaos lo que os estoy diciendo, de Marco Aurelio, que dividió el poder con Vero, ¿vale? Pero luego durante todo el siglo III, durante toda la crisis del siglo III, también se continúa con este tipo de experimentos y casi todos los usurpadores que surgen en esa crisis militar tratan en vano de imponer dinastías en las que hay un Augusto, que es el emperador titular, un César, que normalmente es el hijo del Augusto, en el que va delegando el poder, ¿no? Ya solo confiaban en delegar el poder en sus propias familias, ¿no? Y se van ensayando diarquías, se ensayan triarquías, se ensayan también la famosa tetrarquía, ¿no? Que fue la que acabó por resolver el problema de la anarquía militar, ¿no? En el siglo III. Pero luego prácticamente hasta la caída del Imperio Romano el poder, sobre todo hasta la segunda mitad del siglo IV, el poder va a estar dividido, ¿no? Va a haber varios imperios, el romano de Oriente, el romano de Occidente, incluso a veces tres, ¿no? Aunque haya pequeños periodos como en la época de Constantino o la época de Teodosio, en la que durante un breve tiempo sean emperadores únicos, pero siempre será durante breve tiempo, siempre habrá habido otro rival que esté ostentando el poder en otra parte del imperio. Realmente entonces, ¿cuál era el problema? Si el poder se dividía y esto era una solución o era una respuesta a esas crisis puntuales que surgían en ese imperio tan vasto, entonces, ¿cuál era el poder? El problema real que tenía el imperio. Pues ese problema lo arrastró desde el principio de la propia existencia del imperio, desde la época de Augusto prácticamente, y es la falta de unas normas claras para la sucesión imperial. No había un código claramente establecido que determinara que a la muerte de un emperador tal persona o cual persona debía de sustituirlo. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué originaba? Pues que la falta de estas normas claras para la sucesión imperial, pues que cada vez que moría un emperador surgían tensiones políticas que se materializaban en guerras civiles y en usurpaciones que acababan desgastando las fuerzas del imperio. ¿Vale? Os voy a poner un par de ejemplos pues eso, que dejan claro, ¿no? Hasta qué punto eran desgastantes estas guerras. En el 351, un usurpador, Magnencio, se enfrenta a Constancio II en la batalla de Mursa. Murieron 55.000 legionarios romanos. No os podéis imaginar lo costoso que era para el Estado romano formar y adiestrar tanto en dinero como en tiempo a un legionario romano. Imaginaos a un centurión, imaginaos lo que le costaba formar un tribuno, ¿no? O un magister militum. Pues imaginaos la muerte de 50.000 de estos soldados, lo que le costaba al ejército reponerlo, ¿no? 50.000 soldados que además luego en una guerra civil, que luego no volvían a los cuarteles del Limes Renano Danubiano, de donde habían sido detraídos, dejando las fronteras
totalmente debilitadas, ¿no? En la batalla del Frígido, que es otra guerra civil que enfrenta a Teodosio con otro usurpador, con el usurpador Eugenio, murieron 50.000. El gran desastre de Adrianópolis, para que os hagáis una idea, que fue un desastre, que fue un punto y aparte, ¿no?, en la relación entre Roma y los bárbaros, supuso solo la muerte de 20.000. Imaginaos, morían muchos más soldados romanos en guerras civiles que contra los bárbaros. Aquí tenéis una causa de desgaste de las fuerzas del Imperio Romano. Aquí sí que hay una causa, una de ellas, de la caída del Imperio Romano en Occidente. Seguimos, de todas maneras, dando noticias, ¿no? El cristianismo. El cristianismo, aunque el cristianismo ha generado querellas internas en la historia del mundo romano, por ejemplo, el arrianismo contra el credo niceno, hasta el último tercio del siglo IV, en realidad actuó como un factor aglutinador. A partir del 378, la fecha en la que el niceno Teodosio es nombrado emperador de Oriente, había en el Imperio Romano una división política y religiosa, es decir, había un occidente que era predominantemente niceno, es decir, católico, lo que somos hoy los católicos, y un imperio en Oriente que era predominantemente arriano, con un emperador arriano, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Valente o Constante II, que eran fervientes arrianos, ¿no? Esto tiene su punto y final, perdón, a partir del 378. En el 378 es nombrado emperador de Oriente Teodosio. Teodosio era un ferviente niceno y a partir de ese momento esta versión del cristianismo se impone en las dos partes del imperio y el arrianismo se queda a la defensiva, básicamente como una religión que sirve para diferenciar ahora a los bárbaros, que suelen practicar el arrianismo, aunque no todas las tribus son arrianas, con respecto a los romanos, que a partir de ahora van a practicar el credo niceno, ¿no? Además, en los primeros siglos del cristianismo no debemos olvidar que el cristianismo como religión de Estado no era el Papa ni los obispos quienes representaban a Cristo en la tierra, era el emperador, que además era el emperador el que fijaba el dogma, el que convocaba los concilios. Y esto significaba que el poder político mantenía el control sobre la religión, evitando también que ésta fuera una fuente de debilitamiento del imperio, ¿no? Entonces, la teoría de que el cristianismo, por ser una religión que predicaba el pacifismo, debilitó moralmente al ejército, también es falsa. Descartamos entonces que el cristianismo por sus divisiones y sus disputas fuera un problema. Vale. Ahora entramos en el tema del pacifismo. Es falso. Durante el siglo IV, prácticamente a partir de la segunda mitad, en la que el cristianismo ya es una religión predominante, se producen tantas o más batallas que en el resto de los siglos y Roma es igualmente victoriosa. La mayor parte de los soldados y los generales son cristianos y no tienen ningún problema en empuñar sus armas, ¿no?, contra sus propios enemigos bárbaros o contra otros romanos, ¿no?, en guerras civiles. No hay ningún problema. O sea que esto es otra falsa causa que Gibbon en su momento, en el siglo XVIII, contribuyó a extender. Vamos a hablar de otro tema del que se ha hablado muchísimo y que es el de la barbarización del ejército romano, ¿no?, arguida también como causa de la caída del Imperio Romano. ¿Es cierto esto? En absoluto, no. De hecho, he escrito un libro entero en defensa de Roma, bárbaros al servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V, ahí lo tenéis, para hablaros de una realidad de la que normalmente no se habla y nadie había escrito, ¿no?, hasta ahora, más que nada en el ámbito académico, y es el de los bárbaros imperiales. A lo largo de la historia del Imperio Romano, pero especialmente durante los siglos IV o V, fueron cientos de miles los bárbaros que pasaron las fronteras romanas legalmente, firmando tratados con el Estado romano y entrando a servir a su servicio, en sus campos, trabajando en los campos, en sus ciudades, en los talleres y, como supuesto, en sus regiones, integrados en sus unidades, ¿no?, siendo el ejército romano un elemento de integración. ¿Qué es lo que sucede?
que no es el ejército romano el que se barbariza en absoluto. No, no. Es que toda la sociedad romana está experimentando un proceso de transformación en algo diferente, debido, entre otras cosas, no solo al elemento religioso, la introducción del elemento religioso, sino a la introducción de este elemento bárbaro en todos los aspectos de su sociedad, incluido el ejército. ¿De acuerdo? Entonces, no es que el ejército romano se estuviera barbarizando, es que realmente es Roma la que está recibiendo cada vez a un mayor número de bárbaros en su sociedad. A unos bárbaros además que ya no han llegado como súbditos para obedecer y estar al servicio de Roma, han llegado para quedarse como uno más, sobre todo a raíz de una fecha que es clave, que es el 378, Adrianópolis. En Adrianópolis, las fuerzas del ejército romano de Oriente son derrotadas frente a una coalición fundamentalmente liderada por godos, aunque también había hunos y alanos, ¿no? Se tarda, después de esta derrota, que supone la pérdida de la mitad del ejército de Oriente, se elige como emperador de Oriente a Teodosio. A Teodosio le queda un marrón increíble por resolver. Fijaos, tiene que hacer escalar alguna situación a un imperio con hordas de bárbaros saqueándolo, sobre todo en su parte norte, ¿no? En toda la parte del Danubio, en el Illyricum, campando libremente porque no tiene fuerzas, la mitad de su ejército ha desaparecido y sigue teniendo a los persas y a Armenia en su frontera este y a los árabes, ¿sabes? Que le pueden crear problemas. Necesita dejar a esas fuerzas ahí, necesita seguir guarneciendo Egipto. Y casi no tiene fuerzas porque su ejército ha sido barrido en Adrianópolis. Han muerto 20.000 legionarios. Acordaos de lo que os he dicho antes y de lo que cuesta renovar, ¿no? Estas legiones, ¿no? Tarda 5 años con la ayuda de Occidente y mucha inteligencia para forzar a estos godos que llevan 5 años ya cansados de saquear el imperio a firmar un acuerdo de federación, de foederati. Aparentemente es igual que los que se habían firmado hasta ahora, pero es falso. Sí, cierto, los bárbaros tienen la obligación de acudir en ayuda del emperador cuando éste lo requiere, e integrarse en el ejército para luchar contra los enemigos del emperador. Pero es que la diferencia fundamental está en que se les deja sentarse en el territorio bajo sus propias autoridades y leyes en territorio imperial y acuden a ayudar al emperador. Ojo, y esto es muy importante, importantísimo, ¿vale? Es lo que marca a mi manera de ver también el paradigma, un cambio de paradigma, ¿no? En la historia del Imperio Romano. Ya no acuden como súbditos, ya no acuden integrados en las diferentes unidades romanas, ahora van a acudir como aliados, con sus propios oficiales, que tienen intereses políticos y muy diferenciados de los del propio emperador. Estos oficiales ahora son señores de la guerra, con pueblos armados detrás a los que les deben el mantenimiento, les deben proporcionar una serie de bienes que solo van a ser posibles de dos maneras, o saqueando y luchando contra el Imperio Romano, cosa que a medio o largo plazo está abocado al fracaso, o integrándose en el sistema como señores de la guerra, aparentemente dentro del ejército romano y accediendo a los recursos que el Estado les proporcione como magister militum, ¿no? Esto hay algunos que lo van a conseguir, y otros como Alarico que a pesar de intentarlo no lo van a conseguir y va a ser un problema muy serio para el Estado romano, ¿no? Tener este tipo de bandas armadas dentro del imperio sin que encuentren su verdadero acoplamiento en el sistema, ¿no? Y además esto no va a pasar desapercibido, estas condiciones especiales que obtienen los godos para el resto de los pueblos, que aprovechando cada momento de debilidad que en cualquier tipo de guerra civil puedan tener los romanos, van a ir arrancándole pedacitos, van a ir saqueando determinadas tierras y reduciendo al Imperio Romano, especialmente en Occidente, que es donde más débil estaba, a la impotencia. Por lo tanto, y después de contaros todo esto, ¿cuáles son las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano? Bueno, pues empezamos a llegar a ellas. La primera de ellas, a mi manera de ver, es el egoísmo de la élite social en Occidente y el desigual reparto del poder real en Occidente con respecto a Oriente. Vamos a lo primero, son dos causas, y luego os cuento la segunda.
el reparto del poder en Occidente. La primera, a lo largo de esta crisis que os he comentado del siglo III y durante todo el siglo IV, se va a producir una simbiosis dentro de la sociedad romana entre los elementos más adinerados de la clase social ecuestre con elementos de la clase senatorial. De esa fusión va a surgir una de las clases sociales más privilegiadas, más ricas, más poderosas y más egoístas que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es la clase senatorial terrateniente en Occidente, durante el siglo IV, V y VI, ojo, que va a continuar con su existencia. Después de la caída del imperio va a sobrevivir al imperio. Esta clase social es una de las causas de las diferenciaciones y de las que nos explican y nos responden a la pregunta de por qué cae el imperio en Occidente y no cae en Oriente. Esta clase social no existía de esta manera en Oriente. ¿Por qué? Porque Oriente y Constantinopla, el imperio romano de Oriente, es una creación de Constantino, que funda Constantinopla en el 330. La clase senatorial que hay allí no es ni tan rica, ni tan poderosa, ni tan antigua, ni tiene unas raíces tan profundas como lo tiene en Occidente. Además, en Oriente la prosperidad económica es mayor, el dinamismo de las ciudades es mayor, las clases medias siguen permaneciendo en Oriente, mientras que en Occidente comienzan a desaparecer, ¿no? Y a formar parte o del colonato y de la gente más pobre o de la clase social más privilegiada. Fijaos, gracias a un diplomático oriental, Olimpio de Oro de Tebas, que viaja a Roma en el siglo IV, tenemos idea de la enorme riqueza que tenía esta clase social, ¿no? Nos llega a decir que los ingresos de solo una de estas familias, tengamos en cuenta que había unas 4.000 personas en el Imperio Romano que poseían más riqueza, estas 4.000 personas, que el resto de los 60 millones que habitaban en el imperio. Pero en Occidente esto era especialmente acusado. Olimpio de Oro de Tebas nos cuenta, quiero recordar y hablo de memoria, que una sola de estas familias ingresaba al año, creo recordar que eran 1.550 libras de oro en especie y 4.000 en metálico. Es decir, estamos hablando de 5.550 libras de oro en total. Esta suma bastaba para pagar el sueldo de 60.000 soldados al año, con lo que ingresaba una familia. El Estado romano hubiera podido pagar, a esas alturas, ya estoy hablando ya de finales del siglo IV, principios del V, hubiera podido pagar la soldada de todo su ejército en un año. Pero ¿qué sucedía? Que sistemáticamente esta clase social que fue tan inmensamente rica se negó sistemáticamente una y otra vez a contribuir con su dinero al mantenimiento del ejército. Pero lo que es peor, cuando los caudillos de los generalísimos de Occidente trataban de reclutar bárbaros para integrarlos en el ejército y que por lo menos tuviera efectivos, negaban políticamente, en la medida de su inmenso poder, aprovechando su inmenso poder económico, la posibilidad de hacerlo a estos generalísimos, a Ecio, estoy pensando, o a Stilicón, porque decían que a Roma tenía que defender a los romanos. Muy bien. Cuando estos generalísimos nos decían, vale, necesitamos a vuestros colonos para integrar el ejército romano. Negaban el acceso del Estado romano a sus colonos para que alistarlos en el ejército también. Nunca una clase social fue tan privilegiada, se negó a mantener de una manera tan palpable a un Estado que lo hacía tan inmensamente privilegiado, ¿no? Esa es la primera causa. Y la segunda causa es el desigual reparto del poder que hubo tanto en Occidente con respecto a Oriente. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y de quién tiene la culpa de esto? De esto la culpa la tuvo Teodosio. Teodosio, cuando derrota al usurpador Eugenio y a su magister militum, el franco y bárbaro imperial Arbogastes, tras la batalla del Frígido, reinstaura al joven Valentiniano II en el poder. Pero Valentiniano II no es el emperador real.
el verdadero hombre, el verdadero poder en Occidente es una persona en la que Teodosio pone todo el poder en sus manos. Crea la figura del Magister Militum, del generalísimo de Occidente, ¿vale? Que en realidad lo que era la máxima autoridad militar, tenía todo el poder militar esa sola persona, que en realidad estaba a las órdenes de Teodosio. El primero fue un franco llamado Bauto, y este Franco, este bárbaro imperial, tenía todo el poder en Occidente, ¿no? Él realmente había relegado a Valentiniano II a un papel simbólico, ¿no? La verdad es que podríamos dar otra conferencia sobre las tensiones entre la familia valentiniana y la dinastía teodosiana, ¿no? Y las cosas que pasaron entre unos y otros, ¿no? Las relaciones eran muy complicadas. De tal manera que el sistema funciona en Oriente, sin embargo. Teodosio, que era el emperador de Oriente y que era el que gobernaba, era mucho más inteligente. Allí lo que hizo fue distribuir el poder militar entre 5 o 6 magister militum, de tal manera que cuando un magister militum creaba problemas, el emperador siempre podía recurrir a los ejércitos de los otros magister militum para que acabaran con él, ¿no? Mientras que en Occidente todo el poder acaba en manos de una sola persona porque el sistema estaba diseñado así. Este sistema funcionó perfectamente mientras estuvo en manos de Baut, que fue un bárbaro imperial leal a su señor, ¿no? A Teodosio. Pero Bauto muere muy pronto. Y es sucedido a partir de ese momento por una serie de hombres, el primero de ellos Arbogastes, que ya hemos dicho, que son ambiciosos y ponen todo el poder militar de Occidente a su servicio. Ellos no se ponen al servicio del imperio, sino ponen al imperio a servicio de sus intereses políticos y de su ambición. Estoy hablando de Aecio, estoy hablando de Estilicón, estoy hablando de Ricimero, estoy hablando de todos estos magister militum prácticamente hasta la extinción del imperio, ¿no? Ahí tenemos otra causa. Ya tenemos varias. Hemos dicho el problema de la sucesión imperial. Hemos dicho la desigual distribución del poder militar en Occidente con respecto a Oriente. Y hemos dicho también el egoísmo de la clase social más privilegiada occidental que no existía en Oriente. Vamos a la última causa, a mi manera de ver, clave también para entender la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿no? Fue la pérdida de África. África era la joya de la corona, ¿no? Era la provincia más rica a finales del siglo IV y principios del siglo V. Había además permanecido relativamente a salvo de guerras civiles y de las invasiones que habían devastado Hispania y la Galia. Poseía una próspera economía que proporcionaba a Rávena más del 60% de sus ingresos. ¿Cómo pudo permitir Roma que ese territorio clave para su supervivencia cayera en manos de los vándalos? ¿Cómo pudo asistir Occidente impotente a la firma de su propia sentencia de muerte por inanición? Es una buena pregunta, ¿no? Pues de nuevo la respuesta está en la ambición y en las luchas internas dentro de esa clase privilegiada, ¿no? Dentro de la élite romana, ¿no? Y en el 429 el gobernador de África era Bonifacio, como es Africae. Estaba más preocupado por vencer a sus rivales políticos en Rávena, creo recordar que en ese momento era Félix intentando apoyarse en Gala Placidia, que a los invasores que acababan de desembarcar a través del estrecho de Gibraltar en su provincia. De hecho, trata de utilizarlos en estos conflictos a su favor, ¿no? Y cuando por fin son resueltos, Gala Placidia al final lo resuelve ajusticiando a Félix. Y le indica a los vándalos que ya no son necesarios, que tienen que volver a Hispania. Lo que tienen normalmente es una negativa, ¿no? Realmente los vándalos van a ir avanzando en 10 años, desde el 429 hasta el 439, que toman Cartago por sorpresa sin encontrarse de verdad ejércitos de relativa relevancia en su avance, ¿no? De hecho, derrotan a las fuerzas romanas en 2 ocasiones, a pesar de que Oriente envía ejércitos en apoyo de Occidente para que no pierdan su provincia, ¿no? Envían más al frente hombres tan capaces como Aspar, ¿no? Otro bárbaro imperial muy conocido, ¿no? Alano en este caso, ¿no? Una vez que cae Cartago, para Roma, que seguía envuelta
guerras, en sus conflictos, en sus problemas en la Galia, en Hispania, no le prestó la suficiente atención a África, la daba por hecha. Cuando Cartago cae en Rávena entran en pánico, saben que han firmado su sentencia de muerte porque dependen económicamente de África y el Imperio Romano de Occidente sin África estaba condenado a morir por inanición, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues con la ayuda de Oriente, no lo olvidemos, Oriente trató una y otra vez de ayudar a Occidente, tratan de recuperar África. La primera expedición es con Valentiniano III en el 441, pero fracasa, porque las fuerzas orientales tienen que ser retiradas de la campaña, ya que tienen problemas bastante serios con los hunos. Y el emperador oriental reclama sus fuerzas, ¿no?, para que acudan en apoyo de Constantinopla. El siguiente intento es en el 460, fijaos ya dónde nos hemos ido, ¿eh?, que es el emperador Mayoriano, para mí el último gran emperador romano que hubo, ¿no?, que hace un último esfuerzo, ¿no?, por Occidente, donde echa el resto, forma una gran flota, esa flota es derrotada por traición, restablece su autoridad en toda la Galia, en Hispania, y bueno, va bajando por la costa hispana con un gran ejército al que le siguen para una flota. Esa flota es dispersa y destruida por la traición, se cree que de Ricimero, en concordancia con el vándalo Genserico, a la altura de Elche, se calcula, ¿vale?, en una derrota. Y luego el último gran intento en el que Oriente volcó prácticamente su presupuesto anual para tratar de apoyar esto, que fue en el 468, una expedición inmensa que León I manda al mando de uno de sus generales de basilisco. De ahí viene la palabra de que esto es un basilisco, ¿no?, porque fue un desastre inmenso, ¿no? A partir de ese momento ya el Imperio Romano se olvida de recuperar la provincia romana de, de África, y el camino ya hacia el 476 y hacia su desaparición es inevitable, ¿no? Occidente no era viable sin su provincia más rica, ¿no? Así que yo creo que hemos hecho ya un balance bastante aproximado de todas las causas, ¿no? Y podemos desechar eh, causas falsas, como el agua, que os hemos dicho que solo se nutría menos del 5% de la población, ya que sí, el agua llegaba a las ciudades a través de acueductos, que se iban depositando el agua en cisternas, en depósitos, que luego iban surtiendo las fuentes de las ciudades, pero las tuberías de plomo realmente lo que surtían eran a las residencias privadas más favorecidas, que pagaban además un canon a la ciudad por tener esa tubería, ¿no?, en todo caso. O sea que afectaba en todo caso a un tanto por ciento de la población que algunos historiadores han llegado a citar en el 5%. O sea, descartamos eso. El clima tampoco fue una causa. Estamos hablando del óptimo climático de una época que, todo lo contrario, ¿no?, va a tardar en cambiar. Hasta el siglo VI no cambia el clima y nos inicia una pequeña glaciación, ¿no? Los cristianos tampoco fueron una causa, en todo lo contrario, fue un elemento aglutinador, ¿no?, y no supusieron ningún problema con su pacifismo. Causas verdaderas, entonces, pues los tenemos aquí, como os he dicho. Desigual reparto del poder en Oriente y en Occidente. En Occidente todo el poder está en las manos de una sola persona, ¿vale?, que normalmente va a poner al imperio a su servicio en vez de ponerse él al servicio del imperio. El magister militum, el generalísimo de Occidente. 2. El egoísmo y la miopía de las clases dirigentes occidentales y esa lucha permanente por el poder que va a acabar desangrando en guerras civiles las fuerzas de Occidente, ¿no?, y todo ese vigor que acompaña al siglo IV, ¿no? 3. El menor dinamismo económico de Occidente con respecto a Oriente, donde gracias al comercio las ciudades siguen teniendo un papel muy importante que en Occidente van a ir perdiendo, sobre todo las clases medias de las ciudades, ¿no? Y 4. La barbarización, una causa falsa. Simplemente la sociedad romana está cambiando porque el elemento bárbaro está permeando todas las capas del imperio, desde el artesanado en las ciudades a los cultivos en los campos, hasta en la propia corte, ¿no?, en las que los bárbaros imperiales integran el mundo cortesano, ya no solo a nivel militar, sino a nivel político, a nivel judicial, están en todos los aspectos de la sociedad. Os recomiendo Bárbaros Imperiales en defensa de Roma, Bárbaros Imperiales en selección Imperio Romano dentro del siglo IV y V, para que os podáis hacer una idea del papel que este colectivo jugó, ¿no?, en la sociedad romana, ¿no?, una sociedad en la que se inicia un debate, ¿no?, contra si es bueno o es malo
que este elemento bárbaro esté penetrando de esta manera en su sociedad, ¿no? Un debate que también daría para otra conferencia. Así que dicho esto, lo voy a dar por finalizado. La charla, espero que os hayan quedado claro lo que sí que pudo ayudar a que cayera el Imperio Romano en Occidente y lo que no, aunque no lo hayan contado durante siglos, no ayudó y no fue un elemento determinante en la caída de ese imperio. Así que nada, os animo, si habéis llegado hasta aquí, a suscribiros al canal. Y nada, prometeros que habrá nuevos contenidos, a darle a me gusta y prometeros nuevos contenidos en el futuro. Muchísimas gracias a todos, un saludo muy fuerte.